Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Vamos a la última reflexión de este foro. Para nosotros es muy sentido el tema de la huelga de hambre masiva en el Zócalo de la Ciudad de México. Y para que nos dé su testimonio a nombre de los huelguistas, le voy a dar el uso de la palabra al compañero Ricardo Pérez Flores. Compañeras, compañeros, buenas tardes. Me pidieron dar un testimonio de lo que fue la huelga de hambre en estos 5 años de resistencia. Y los dedico primero, obviamente, a todos, mujeres y hombres huelguistas que estuvieron hasta el día de hoy, que estuvieron y participaron en las diferentes huelgas de hambre. Lo dedico también a toda la familia esmeíta, los que son trabajadores y los que no, porque todos somos esmeí. Y a mi compañero y compañero de nosotros, a nuestro camarada Rogelio Musial. Llamo mi testimonio por la memoria, la solidaridad y la unidad. El testimonio de la memoria. La clase dominante ha procurado siempre que los trabajadores no tengamos historia. Cuando la lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como una propiedad privada cuyos dueños son los dueños de otras cosas. En esta ocasión es posible que se quiebre el círculo. Raúl Cedric, uruguayo. La noche del 10 de octubre del 2009, el sistema inició uno de los más grandes operativos del Estado en la historia de nuestro país, con 2 objetivos claros. En un lado, la ofensiva final para la entrega total del patrimonio nacional, y por otro, la intentona por concretar la disolución forzada de nuestra organización sindical. Todos sabemos ya, compañeras y compañeros, lo que vivimos en estos 5 años. Ya sabemos lo que fue el aparato policíaco militar, ya sabemos lo que fue la estructura política legal, ya sabemos la plantadora legislativa y los medios de comunicación, sabemos también quién es el alto clero en realidad. Pero en esta ocasión, compañeros, quisiera comentar específicamente, como memoria, cómo fue que quisieron romper nuestro nervio medular de nuestro ser electricista cuando intentaron reventar a nuestras familias, cuando intentaron, en una consigna de ser constantes en su constante mensaje tramposo de irnos a liquidar, donde decían que iban a ir y se les iba a dar una buena lana siempre y cuando iban a ser los primeros 3,000. Es decir, como lo han dicho siempre, sí hay, pero no para todos. Y eso intentó reventar a nuestras familias, y en buena parte así lo logró. Sin embargo, quedamos 16.599 con todas nuestras familias dispuestas a defender nuestra organización sindical. Así fueron los primeros meses después del golpe, y después de la gran marcha solidaria del 15 de octubre que todos recordamos, la mayoría de las organizaciones después se replegaron. Nos quedamos solos. Ante esta situación, la dirección propone a la base una serie de movilizaciones contundentes. La base acepta y decide que este movimiento será de resistencia civil y pacífica, porque el golpe que nos dieron fue inconstitucional, ilegal, ilegítimo e inmoral. Todos coincidimos que debemos de tener acciones radicales
pero como en todo movimiento hay diferentes planteamientos sobre una misma idea. Había decisiones radicales. Unos tomaban toma de avenidas, toma de centros de trabajo, etc. Otros plantearon el planteamiento de una verdadera acción radical, una huelga de hambre. El testimonio de la memoria y la solidaridad. Sobre la huelga, compañeras y compañeros, no voy a hablar sobre recuerdos personales. No voy a hacer referencias sobre uno u otros. No voy a decir quién duró más o quién es menos. En esencia, la huelga de hambre no fue una huelga de hambre masiva solamente. Fue una huelga de hambre colectiva. Y si me lo permite, tendrán que decirse que no fue una, fueron 4 huelgas de hambre. ¿Cómo no recordar la huelga de hambre de los 5 compañeros que estaban a las afueras del Congreso? ¿Cómo no recordar las 11 mujeres esmeitas a las afueras de las oficinas de la Comisión Federal? ¿Cómo no recordar cómo el 28 de noviembre del 2009, donde se reunieron los diferentes grupos religiosos, representantes de la Iglesia Luterana, Menonita, Diócesis de Saltillo, Pastoral Nacional y de diferentes religiosos, encabezados por Samuel Ruiz, se le jornó quien dio una jornada de oración y solidaridad con las 11 mujeres esmeitas contra el cierre unilateral de Luz y Fuerza del Centro. Eso fue una huelga colectiva. Por eso digo que la huelga de hambre fue más que alguien, uno o más, fue una especie estrictamente colectiva. El 21 de marzo del 2010, en la Asamblea General se discute y aprueba iniciar una huelga de hambre masiva en el Zócalo capitalino para presionar a la Suprema Corte de la Nación, dejar sin efecto el decreto por ser inconstitucional. Así la organización se prepara a una de las acciones más radicales de todo nuestro movimiento, y ahí una vez más empezó la dignidad, la solidaridad y la colectividad de nuestra resistencia. Y me refiero a que la huelga de hambre no inició el 25 de abril. La huelga de hambre inició en el momento en que más de 2.300 trabajadoras y trabajadores se apuntaron para realizar los exámenes médicos para participar en la huelga de hambre. Esa fue la primera muestra a nuestro sindicato de lo que estábamos dispuestos a hacer. Decenas aprobaron el examen y listos estaban para dar la vida en bien de la resistencia, para regresar a trabajar y en bien de su sindicato. Se había pensado tal vez una huelga de hambre con alrededor de 200 esmeitas. Sin embargo, las circunstancias operativas no lo permitieron. Se tomó la decisión de iniciar la huelga de hambre el 25 de abril de 2010 con los primeros 10 compañeros, y empezaríamos incorporando grupos de 10 trabajadores cada semana. No sabíamos cuántos serían en total, eso lo determinaría la coyuntura política. El 25 de abril del 2010 al 26 de julio del 2010 se dio lo que yo llamo un hermoso proceso político colectivo. La huelga de hambre se organizó de la siguiente manera: en el centro, los huelguistas; en el primer círculo, los responsables del plantón, es decir, los compañeros y compañeras que cuidaban, los encargados de lo que pasaba en el plantón: la luz, el agua, lo que le pasaban a los huelguistas, el agua, la miel. El segundo círculo, las carpas de los diferentes departamentos de compañeros y compañeros que cuidaban el plantón y la huelga. Cada día que avanzaba la huelga era un metro más de que nos arrecondábamos. Empiezan a llegar los apoyos de solidaridades, empiezan a fortalecerse nuestra huelga. Ante esto, el Estado juega una vez más.
El 10 de julio del 2010, a mitad de huelga, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara legal el decreto de institución de Luz y Fuerza del Centro. Creyeron que con eso nos iban a derrotar. En una reunión que se dio dentro de los huelguistas, se decide de únicamente mantener la huelga de hambre, ahora no solo a la Suprema, sino al gobierno, a quienes lo exigimos, y también a la sociedad que nos había hecho a un lado. Es por eso que empezamos a salir. Salimos los huelguistas a las asambleas, salimos al Senado, salimos a diferentes zonas con la única intención de declarar en qué circunstancias nos encontrábamos. En estos 5 años fuimos capaces de construir nuestro mensaje de la resistencia. Mientras ellos creen que nos están golpeando, en diferentes partes del país ya había réplicas de la huelga de hambre. En el caso, por ejemplo, el caso de los compañeros de Toluca, donde eran 13 compañeros que se suman también a la huelga de hambre. Enfrente de la huelga del Zócalo, algunos de apoyo por hombres y mujeres en defensa de la huelga de hambre. La huelga de hambre empieza a salir del país y empieza a sabarse en todas partes de México. Empiezan las negociaciones semanas después con Gobernación. Como dijo cada uno, cada uno que pasa en los momentos más complicados es donde se enfrentan las cuestiones del gobierno. Sin embargo, a pesar de que la huelga vive en su momento más fuerte, nada en la vida es para siempre y es necesario negociar. Y es por eso que el 23 de julio del 2013 se levanta la huelga de hambre y se firma una minuta donde se plantea una negociación verdadera de alto nivel. ¿Qué ganamos en esta huelga colectiva y cómo estamos a 5 años del golpe? El testimonio por la memoria, la solidaridad y la unidad. Quien crea o piensa que la victoria o el triunfo es un lugar a la que debemos de encontrarlo como si fuera a buscar la tierra prometida de Moisés, está en error. Quien cree que con una sola acción o un solo plan o una sola marcha, con eso se va a triunfar, es un error. El triunfo, la victoria genera y se construye día a día, peldaño a peldaño, con táctica y estrategia, con aciertos y errores. ¿Qué ganó de nuestra huelga colectiva? Primero, lo que muchos de nosotros tengamos el día de hoy, nuestro Clínica 26, y tengamos nuestro PIB al Seguro Social. Ganamos también lo que el gobierno reconocía con una minuta, que es que no iba a haber más la propuesta de primero liquídense y luego vemos. La huelga de hambre demostró que no iba a haber posibilidad de esa negociación, que era regresar a trabajar o regresar a trabajar. También la correlación de fuerzas se acercó a los intelectuales democráticos que no se habían acercado ni a una parte de la población que se dio y porque se dieron cuenta que éramos honestos, que decíamos la verdad. Ganamos una posición internacional denunciando lo que estaba pasando en nuestro país, pero sobre todo la huelga de hambre colectiva nos permitió la unidad y la solidez a nuestro movimiento de resistencia. Nunca en todos 5 años vimos una circunstancia tan solidaria y tanta unidad en nuestro movimiento. A 5 años, todos en la calle, todos nuestros compañeros están en la calle y no hay nadie en la cárcel. Tenemos un proceso de negociación verdadero que no podemos permitir regresar. Una verdadera negociación. Sin embargo, en los momentos de la negociación son los momentos más complicados para poder llegar a un acuerdo. Nuestras huelgas colectivas nos han dejado muy claro que la única posibilidad de ser indestructibles es la memoria, la solidaridad y la unión. Termino con un pensamiento. No tenemos derecho a dormir tranquilo mientras ustedes están rodeados de tanto muro, de tanta reja, de tanto sombra, de tanto frío. No tenemos derecho a perder la memoria mientras haya un solo pájaro con las alas rojas en las mazmorras de los tiranos.
No tenemos derecho a permanecer callados ni a sentirnos derrotados mientras los fascistas nos quitan el trabajo, nos arrebaten a nuestros hijos y venden nuestra patria. Ganemos la calle, hagamos de la luz y sombra una luz y fuerza del centro hasta la izquierda. Desde abajo llenemos de tanto puño, de tanto grito, de tanta bandera, de tanto coraje y seamos tanta tierra, tanta fuerza, tanto pueblo, que los fascistas sientan el poder y la resistencia del puño proletario. ¡Viva la izquierda, la heroica resistencia! ¡Viva todos y todas las bellistas de hambre! ¡Viva Rogelio Muciño! Pero sobre todo, ¡viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.